tienes que pensar disruptivamente. Por ejemplo, otra vez regresemos al caso de los pasteles. Quizás esa pastelería solo hacía pasteles, pero si te pones a pensar que puedes hacer pasteles preparados para que llegues a tu casa a hacerlos en el horno y está tan calientito como eso. Y en los tiempos muertos, pues doy clases de pastelería, ¿no? Y en los no sé qué me dedico a... pues los pasteles que me sobran, pues los voy y los entrego a una asociación. O sea, tienes que ser disruptivo en lo que piensas. Porque si tú te fijas, los grandes fortunas hoy en día, los Amazons, los Apples, los Microsoft, eran disruptivos, pensaban diferente, ¿no? Sí. O sea, algún día las Blackberries éramos... seguramente la mayoría de ustedes no saben lo que es una Blackberry, pero éramos felices con las Blackberries, ¿no? Yo puedo escribir y escribo y ya. Llega al mismo tiempo. Y que llego esa wow, ¿no? Sí. Pero a alguien se le ocurrió poner dentro de la Blackberry tu calendario. Y se hizo las palms. Y decías, wow, entonces ya puedo ver qué hago mañana. Sí. Y a alguien se le hizo un teléfono. Y nació Apple. Y la cámara. Y bienvenidos a Sueños y Dinero. Este es su espacio para descubrir las herramientas que te ayudarán a cumplir tus metas y alcanzar la libertad financiera que todos deseamos. Aquí no solo hablamos de números y estrategias, sino también de cómo alinear tu mente y espíritu para manifestar la abundancia en tu vida. Porque creemos que el bienestar financiero comienza desde adentro. Hola, bienvenidos a un episodio más de Sueños y Dinero. Yo soy Fernanda Calva y ya saben, aquí exploramos estrategias y herramientas nuevas que nos ayuden a alcanzar nuestras metas y alcanzar la libertad financiera que todos deseamos. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos aquí con nosotros a Carlos Caraveo. Él es un experto en finanzas con una carrera impresionante en varias industrias clave de México y bueno, pues nos va a hacer el favor de contarnos su experiencia. Bienvenido. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por escucharnos y vernos. Pues sí, tampoco así de una eminencia en las finanzas, pero sí llevo más de 30 años trabajando en temas financieros toda mi vida en México, en Estados Unidos. Estudié una maestría en finanzas. Soy ingeniero mecánico eléctrico industrial, se llamaba en los 80s. Me fui a estudiar una especialidad a Chicago, a Northwestern. Y bueno, le he dado este tema de las finanzas. No me dediqué a la ingeniería porque no me quería ensuciar los zapatos. Entonces me dediqué más a las finanzas porque siempre me gustó buscar, pues ese tema de no tanto la riqueza, sino ver cómo poder mejorar tanto las personas como las empresas en un desarrollo económico, ¿no? Y profesional. Entonces esa fue como la razón por la que empezaste en las finanzas. O sea, estudiaste ingeniería porque pues, te gustaba de chiquito. Sí. Y ya luego llegaste al tema de las finanzas. Pero me imagino que también la ingeniería pues te ayudó un poquito, ¿no? A ciertas bases en los negocios. Sí, yo estudié ingeniería por las razones en un principio equivocadas, porque me gustaba que me dijeran ingeniero. Bueno, mi papá era ingeniero, entonces me gustaba y se oía muy fancy que le dijeran, ay, ¿cómo está ingeniero Benjamín? Y no sé qué, ¿no? Y luego mi hermano es ingeniero, luego mi hermana es ingeniera, entonces tengo 2 hermanas que ya no fueron ingenieros, somos 5 en total en mi familia, 2 actuarias y 3 ingenieros, entonces todo derivado de las matemáticas. Y a los 17, casi 18 años, pues no sabes mucho qué hacer de tu vida. Y me gustaba que me dijeran ingeniero, me gustó la carrera, estuve en la Universidad de Anáhuac del Norte, pero nunca apliqué en ingeniería. Trabajé como 6 meses, 7 meses en Condumex, que es una fábrica de cables pues aquí en la Ciudad de México, y pues la verdad no me encantó, porque más bien le buscaba la manera de cómo salir para entrar, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que tienes que hacer para que te guste tu profesión, porque no es solo la carrera, es que seas feliz con lo que haces, ¿no? Y que cada vez te levantes en la mañana y quieras hacer lo mismo, pues toda tu vida, ¿no? Aunque igual le varías, igual y cambias, ¿no? Entonces me gustan mucho los números, se me dio mucho una materia que se llama evaluación de proyectos de inversión, que tiene que ver, que la vi en la carrera, que tiene que ver con, pues eso, cuando haces un proyecto, cómo lo evalúas y cómo ves si es rentable o no es rentable. Me gustó
las matemáticas financieras, se me dieron, fue la única que sé que 10, en todas las demás no me fue tan bien, pero a eso llegué a las finanzas, ¿no? Pero te voy a decir ingeniero para que todavía... No pasa nada. Para que te guste. Oye, pero has trabajado, o sea, bueno, trabajaste en empresas muy importantes como Walmart, como Pemex. Sí. Esa experiencia, o sea, ¿qué es lo que te ayudó ahora a formar tu propia empresa? Mira, el primero es, bueno, Walmart, que antes se llamaba Cifra, era del 88 al 93, 94. Fue mi maestría, a pesar que hice una maestría en finanzas. Ahí aprendí mi maestría porque mi jefe era una maravilla, no sabía de finanzas, pero era un administrador nato de personas, ¿no? De personal, y sabía administrar a las personas. Y bueno, pues él se va y de ahí me voy a una compañía que se llama, una comercializadora que era de Pemex, que es de Pemex todavía, que se llama PMI Comercio Internacional, a hacer una cosa que se llama derivados financieros, que antes nadie sabía qué eran. Sí. Y también estuvo muy divertido, muy intenso, porque había muy poca literatura, era casi prueba y error, y estábamos cubriendo en aquel entonces cargamentos de crudo pesado que venían a México, se iban de México, y de ahí pues termino mi carrera después de 24 años en Pemex, termino mi carrera en Pemex, después de haber manejado casi las finanzas de este país, porque pues Pemex era entonces las finanzas de este país, y hago una holding company con mi hermano, con el único hermano hombre que tengo, y con mi sobrino, que se llama Carabeo Partners, y ahí empezamos a hacer algo que se llama banca de inversión, que la banca de inversión suena demasiado fancy, pero la verdad es que simplemente es ayudar a las personas, tanto físicas como morales, a incrementar el valor de algún activo, ya sea un activo financiero o un activo físico. Por ejemplo, alguien que tiene una fábrica y pues ya la segunda generación ya no quiere tener la fábrica y esta primera generación quiere venderla, pero quiere dejar un legado al futuro. Ya tienen una solvencia económica tranquila, quizás los hijos ya no quieren hacer la fábrica y tenemos algunos ejemplos que por temas de confidencialidad no podemos platicar con las empresas. Entonces, buscamos fondos para que entremos y poderle hacerle, porque es lo que llamamos en ingeniería ceguera de taller, ¿no? Nadie te puede decir qué tan bien está más que alguien que ve con otros ojos, pues tu problema, ¿no? Claro. Entonces, igual reestructuramos cosas financieras, hicimos para personas físicas, que ahí estás muy metida tú, Fer, algunas estructuras de inversión para que estas personas que son ultra wealth, o sea, que son personas muy ricas, puedan tener beneficios fiscales, beneficios contables inclusive, y sobre todo de legado, porque generalmente cuando esas personas tienen mucho dinero, tienen problemas después, pues con las familias, ¿no? Se pelean entre ellos hasta por 3 pesos te pelean. Las de pocos a la de menos dinero. Entonces, haces planeación financiera para las empresas y empezamos a evolucionar en ahora sí fondos de inversión, que son cosas mucho más estructuradas, que hemos hablado mucho tú y yo de cómo hacer emprendimiento en este país, que es muy complicado, y ahorita les platico que en eso nos estamos enfocando muchísimo, porque creo que ustedes los jóvenes pueden hacer una diferencia. Y pues qué mejor que después de la pandemia, que aprendiste que no tienes que ir a la oficina 24 horas al día, ni te tienes que matar, ni tienes que hacer, puedes ocupar tu tiempo en ir a perseguir tus sueños, ¿no? Claro. Porque a veces tus sueños suenan muy lejanos, ¿no? Entonces, toda esa carrera me lleva a ti, ¿no? A platicar de este tema, ¿no? Qué interesante. Pero, a ver, regresándonos, justo después de toda esta trayectoria que tuviste en Pemex, ¿cómo fue esa transición? O sea, como que dijiste, ya terminé yo acá mi ciclo y ya me voy a aventar yo a poner mi propio negocio con tu hermano. O sea, sí es muy diferente ser empleado allá poner algo tuyo. O sea, como que te sirvió toda la experiencia que tenías para montar el negocio, porque, o sea, como si es distinto, ¿no? O sea, tú ya verlo como que tú eres el responsable de todo y obviamente tienes experiencia, pero de un corporativo grande, claro, allá traducirlo a algo propio. O sea,
¿qué consejos puedes dar, ya que lo viviste, a las personas que se animan a poner un negocio propio? Mira, yo creo que lo más importante, a mí lo que me pasó fue que pues tenía, gracias a Dios, buena reputación, hice una buena carrera, impecable, y entonces la gente me decía, ¿ya qué haces aquí? Inclusive hasta mis propios jefes en aquel entonces, ¿no? Y pues empezando a pensar, viendo que hay oportunidades afuera, pasa el tema de cambio de administración, de Peña Nieto ahora a López Obrador, y la verdad es que llegó el momento en decir, tenemos que hacer algo también patrimonial, ¿no? Claro. Ya no solo vive de la reputación uno, ¿no? Entonces, un patrimonio para que llegues a una tranquilidad financiera en cierta edad en la que pues quieras ir a jugar golf en lugar de irte a trabajar todos los días, ¿no? O quieras estar en tu casa haciendo lo que más te gusta, o pintando, haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, todo lo que aprendí durante esos 24 años fue a conocer mucho y a tener una buena reputación. Entonces, mi sugerencia es que entiendan un poco las personas que van a hacer su propia empresa, que tengan una experiencia previa en algún corporativo importante, por más aburrido, burócrata que parezca, porque esas cosas las puedes extrapolar en tu propio negocio. Claro. Porque ya tienes esa experiencia, ¿no? Como decías, o sea, que Walmart fue tu maestría, o sea, como que ya en la práctica estar trabajando es lo que realmente te enseña. Sí, ¿no? Y tener un jefe, y tener una hora de llegada y una hora de salida, y tener ciertos compromisos que tienes que llegar, porque cuando eres joven y vienes saliendo de una carrera, porque sales de la carrera y no entiendes nada de la vida, no sabes ni qué quieres hacer, ni qué quieres trabajar, te importa mucho el hecho de que, aunque no le tengas la carrera, de que tengas una disciplina, y muchos no tenemos, yo no tengo la disciplina de levantarme a las 6 de la mañana, de levantarme a correr o de levantarme a ir a trabajar y cosas de ese estilo. Entonces, me dio una perspectiva diferente. Entonces, creo que eso, y ya nos aventamos, primero por la edad, porque dijimos, ya nuestros hijos están grandes, ya puedes tomar un poco más de riesgos, claro, porque tienes un poco menos de compromisos, y necesitas, y además te empuja a seguir eso que siempre has querido, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que un día dije, no, yo ya tengo 50, alguien me dijo, no, yo ya tengo 50, yo ya voy de bajada. Y le dije, ¿sabes a qué edad Slim empezó a hacer su lana? Pues cuando tenía 50 años, ¿no? Digo, cualquiera de esas cosas que pasen. Entonces, al final de cuentas, creo que lo importante es una disciplina, que te enfoques muy fuerte en lo que quieres hacer. Suena muy romántico, pero seguir tus sueños. A veces el sueño no es el mismo, se convierte en otras cosas porque es muy dinámico, pero creo que mi recomendación sería, pues hay que aventarse. El problema es que está muy fácil decir al que aventarte, pero sí necesitas cierta experiencia para no regarla. Y si la riegas, sobre todo algo, y que no me queden escuchando los corporativos, si la riegas en un corporativo, pues no es tu lana. Exacto, no pasa nada. Pues lo máximo te pueden correr, exacto, ¿no? Entonces, pero no te estás jugando el pellejo económico, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bien importante, porque si bien yo siempre digo que hay que ser independiente y que el mejor negocio es tener tu propio negocio, etcétera, yo pues sí fui oficinista, trabajé en varias empresas antes de ya ser independiente como agente de seguros, y claro que me ayudó. Claro. O sea, claro que te da como muchísima más experiencia, te vas fogueando, aprendes de los jefes, aprendes también de cómo la riegas de pronto, y creo que esa disciplina y esa formación ya te puede ayudar cuando pones tu propio negocio. O sea, ahorita siento que mucho los jóvenes o las personas más chiquitas que yo, como que se dicen, ay, no, yo ya no quiero, estar como en una empresa y tantos años. O sea, como que sí es un mundo más cambiante, pero creo que sí les falta un poquito de trabajo duro, de levantarse todos los días temprano, de llegar a checar a la oficina para tener las bases, y bueno, ya lo puedes replicar de cierta manera o mejorar cuando pones como tu propio negocio, ¿no? Que sí, y un poco lo que pasa, y sí existe, yo te pongo mi caso, pero hay outliers que pues, y les voy a presentar para que lo traigan aquí, porque es un caso de éxito. A los 23 años tiene una compañía exitosísima en donde estamos invertidos,
que se llama Eden, que es un doctor que ni siquiera es doctor, es un cuate que súper inteligente. Se los voy a traer para que platique su experiencia de vida. Tiene 23 años y el cuate tiene una súper empresa de análisis médicos que ya se la compró las grandes laboratorios, los grandes hospitales, todo este tipo de cosas. Pero es un outlier, es uno en un millón. Sí, es un niño genio, supongo. Ni siquiera es tan genio, pero tenía clarísimo qué es lo que quiere. No te quiero spoilear a se llama Jesús. Okay. No te lo quiero spoilear, pero sí es una persona que creyó mucho a las malas. Okay. Y era tan brillante en lo que creía que el CEO de inteligencia artificial ahora, EI, le pagó la carrera en Berkeley, en California. Okay. Y va perfecto. Creo que estudiaba Business Administration. Y después, a los 2 años, se fue a comer con él. Y le dice, te voy a dar el mejor consejo que jamás este joven no tuvo papá, nunca. Su mamá la inseminaron. Okay. Sí. Y te voy a decir el mejor consejo que jamás alguien te ha dado. Salte la carrera. Y él se lo está pagando y con 10. Okay. O sea, ya tenía un compromiso de irse a la compañía de él. Sí. Y dijo, ok. Y siguió su sueño. Ajá. Pero eso es un outlier. De esos no he visto muchos, ¿no? Sí, claro. Es gente muy poca. Ahora, el 97% de nosotros, pues no tenemos una solidez para pedir o vivir de lo que nos dejaron nuestros papás y esas cosas. Tenemos que, pues, lucharle, hacer un patrimonio, buscar que alguien confíe en nosotros, ese tipo de cosas. Entonces, lo que tú dices de ser oficinista en un momento, pues te sirve a saber qué es lo que quieres, porque hay gente que nace para eso, ¿no? Sí. Y hay gente que son CEOs de compañías que quizás ganen más dinero haciendo, si su voluntad solo es económica, haciendo lo que hacen, ¿no? Sin tomar ningún riesgo, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, me enseñó Walmart es que entonces el CFO, el director de finanzas, me dijo, le digo, oye, se llama Gilberto Pérez Alonso, que espero viva. Él me dice, un día fuimos a comer en el Vips de enfrente, pues yo trabajaba en el corporativo, y me dice, espero que, le digo, oye, ¿por qué tú no haces tu propio negocio? Eres súper brillante, ¿no? Sí. Le hablaba de tú. Todo el mundo le decía licenciado. Y en un nicaragüense. Me dijo, mira, yo lo que hago aquí, por lo que lo que invierto, o sea, mi retorno de capital aquí es infinito, porque solo soy yo, no invierto nada de capital. Claro. Saliendo de ahí se hizo emprendimiento y lo hizo a los 65 años. Wow, ¿no? Qué bien. Y está haciendo, ya se lo dejó a sus hijos y hace tarjetas virtuales, son las primeras tarjetas de débito y crédito virtuales para un banco mediano en México, ¿no? Entonces, sí es bien importante que te des una disciplina. Como te dije, hay outliers que sí lo tienen. Sí, yo no lo tenía. Y además, también no es fácil, o sea, personas como el niño que dices, el tener definido a lo que te quieres dedicar. ¿Cómo te pasó a ti? Querías ser ingeniero por el nombre de ingeniero, pero te apasionaban las finanzas. Exacto. Y hay pocas personas que en el momento de decidir estudiar una carrera saben lo que quieren hacer. Entonces, como que sí te prepara un poquito más ya en el mundo real para saber tu camino. Sí, sí. Pero entonces, una vez que ya tienes como definido a qué te quieres dedicar, hay veces que son giros de negocio que tal vez no son tan fáciles. Por ejemplo, y te lo hemos platicado, la cuestión de la música. O sea, ¿tú crees que una persona, si sabe a dónde va y no importa el giro de negocio, ¿tú crees que debe perseguir sus sueños? Yo creo que sí, pero te voy a decir por qué. Porque, o sea, somos 8,000 millones de habitantes en este mundo, ¿no? Tema de la música. El tema de la música pues, es un negocio súper rentable. Es un negocio difícil, te necesitas tener conexiones. Pero si eres disruptivo en lo que es tu sueño, porque si tu sueño es producir música, sé disruptivo, ¿no? Sigue a los que hicieron disrupción en el negocio, ¿no? O sea, los YouTubes en mi época, ¿no? Los Coldplays de la época un poco más jóvenes, ese tipo de gente, inclusive los que producen música para alguien más, ¿no? O alguien yo he visto tantos negocios que de veras dices, ¿cómo no se me ocurrió, no? Sí. Y lo puedes tener claro, no tan claro, pero sé
siempre enfócate en eso. O sea, no puedes ir tirando para un lado y para el otro lado. Nosotros, Fer, cuando escogemos una inversión para alguien, lo primero que nos fijamos es en la tesis de la inversión. Primero vemos que el cuate no esté loco, ¿no? O sea, que puede estar medio loco, pero no loco, o sea, en sus 5 sentidos. Pero, claro, loco disruptivo, exacto, como dices. Porque puede decir, pues sí, este cuate, pues en donde se mueve puede hacerlo, ¿no? Pero tienes que pensar en que este cuate tiene muy claro qué es lo que quiere hacer. No sé a dónde lo quiere llevar, pero sabe qué es lo que quiere hacer, ¿no? Otra vez, te platico el caso de Den. Y te lo voy a tener que spoilear un poquito para que me entiendas bien qué es lo que trato de decir. Este chavo, su abuela tenía cáncer de mama. Murió de cáncer de mama. Su mamá le dio cáncer y solo cuidó a su abuela. Por eso nunca tuvo tiempo para galanes. Entonces hizo inseminación artificial y se tuvo a él y a su hermana. Cuando le detectan ahora cáncer a la mamá, en mamá igualito, dice, pues que no se dan cuenta con tantas cosas que hay. Pues lo que está haciendo él es recopila toda la información de todas las radiografías y mamografías del mundo en la nube, las analiza con inteligencia artificial para que un clínico se dé cuenta, porque puedes tener una manchita y esa manchita es cualquier cosa. Pero el cuate hoy hace 2,5 millones más o menos de análisis diarios de cosas que salieron de los análisis de ahí y no llega a una solución, pero cuando alguien clínico lo ve, dice, mira, esto sí puede tener algo malo, ¿no? Y ha tenido una certeza. Entonces, a lo que voy, quizás su sueño no era ese, pero él quería curar a su mamá. Sí, o sea, es su motivación, el drive, el motor que tiene. Perfecto. Y claro, o sea, yo muchas veces veo personas que tal vez no son las más talentosas, pero cuando tienen como un objetivo bien definido y son súper perseverantes, lo logran. O sea, como que yo analizo mucho eso, ¿no? Que digo, ¿por qué si esta persona no canta tan bien? Si la arma, ¿no? Exacto. Y dices, porque esa persona tiene la determinación y la motivación y el motor y dice, quítate, ahí te voy, y lo consigue. Claro. Entonces yo creo que ahí es cuando sí vale la pena perseguir un sueño. Sí, por supuesto. Porque hay veces que siento que lo dicen como de dientes para afuera. Sí, ¿no? sí. Yo quiero poner un negocio, pero realmente no les ves el hambre o sí como el motor de cumplir los sueños. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando analizan, ven como ese perfil de personas que dices, pueden estar medio locas, pero que sean determinadas. Por supuesto que sí. O sea, estamos pensando que cuando invertimos, mandarlo al psicólogo. Okay. ¿No? ¿Por qué? Porque somos personas pensantes diferentes cada una de las demás. Y a veces el negocio solo depende de esa persona o de su socio. Okay. Entonces, sí es muy lo que tú dices de motivante, ¿no? Pero también no desistir, ¿no? Por ejemplo, y voy a ventanear a mi hijo, pero él le encanta la música y produce música para él y se la ha producido también a Chainsmokers, los conoce muy bien, le encanta la música y lo produce, pero para él mismo. Y estudió música, pero no continuó porque el emprendedor se queda muy solo. La soledad es muy fea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos peleando nosotros ahorita, ¿no? En donde estamos. Yo siempre trato de ir acompañándolo, ¿no? O sea, no solo es dinero, es de que un día dices, chin caray, ya me quedé solo. Y ve los grandes éxitos. Microsoft, Bill Gates no estaba solo. Apple no estaban solos. Michael Dell no estaba solo. O sea, siempre necesitas un partner in crime que te vaya siguiendo o más, que te vayan siguiendo y que te vayan diciendo, porque a veces pues te quedas solo en este tipo de cosas. Sí, o sea, el estar y sentirte solo, solitario, creo que sí es algo bien difícil. O sea, ya sea que pones un negocio o que eres un profesional independiente, como en mi caso. O sea, yo como agente de seguros, me acuerdo como que a mis inicios empiezas a tratar de vender, de tener clientes y de repente, pues mucho rechazo y me dejaban plantada.
Y entonces yo solita decía, híjole, no, o sea, como que siento que igual y no nací para esto. Claro. Y te empiezas a bajonear. Y exacto, y estás solo, ¿no? Ahí yo descubrí que sí necesitas compartir con los otros compañeros, en mi caso, agentes de seguros, como para darme cuenta de que, bueno, pues no estoy tan mal, a todo el mundo le pasa. Y entonces me empezaba a involucrar, a compartir prácticas entre mis amigos, etcétera. Y pasa lo mismo con un emprendedor cuando estás solito. Híjole, yo creo que tienes miles de temores, de inseguridades, o sea, como que te falta el empuje, la disciplina, o sea, es como mucha autogestión. Y el tener nada más el compromiso contigo no es lo mismo que cuando tienes un socio y dices, bueno, pues que debe juntarme con él, claro. Y entonces hay junta y hay que entregar esto, y o sea, como que ya en conjunto siento que es mucho más fácil que logres hacer algo, ¿no? Seguro. Entonces, podríamos decir como consejo cuando eres emprendedor, sí buscar a alguien. Sí, búscate a alguien como que inclusive alguien que igual y no es, que es completamente lo contrario a ti, eso es lo mejor que tienes, ¿no? Es un poco como el matrimonio, ¿no? Sí. Que a veces, no, pues estos no se parecen, no son compatibles, pero hacen el mejor match, ¿no? Exactamente. Pero que compartan más o menos el mismo sueño, ¿no? Regreso al caso de Edén. Sí. Es tan bueno que le tuvimos que poner un CFO. Ok. Un cuate con su antítesis, sí. O sea, alguien que piensa en números, que piensa que sí, está bien, está bonito que vayas a querer vender $1 billón el próximo año, pero para eso nos tenemos que gastar 2 billones, entonces no es negocio, por decirte un número. Entonces, creo que mi recomendación sería, pues sí buscar tu sueño, no estar solo. Muchas veces tú que conoces de temas psicológicos, el tema cognitivo del humano es social, ¿no? Sí. Tenemos que ser sociales. Y ahora sí que Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Los típicos congresos, ¿no? ¿Para qué te sirven los congresos? Pues para aprender de otras gentes, para saber en dónde estás. En los 90s, cuando empezó el tema del .com, finales de los 90s, que es ahora todo el tema de Venture Capital, se convirtió en Venture Capital se hacía todo el tema y se acordarán las incubadoras de negocios, ¿no? Que en su razón era como bien, pero lo que pasaba es que eran gente muy diferente en diferentes negocios. Y pues es que tú me estás hablando de gasolina que sale de las algas y yo te estoy hablando de material de dentista que sirve para que los dientes no se te pudran jamás, por ejemplo. Sí. Entonces no hay compatibilidad, ¿me entiendes? Entonces creo que tienes que estar como que en una misma línea y aunarte a este tipo de gente y siempre estar a la vanguardia, siempre estar preparado, ¿no? Claro. Me encanta todo lo que nos estás compartiendo, Carlos. Tengo todavía muchísimas preguntas por hacerte, pero vamos a una pequeña pausa. Esto es Sueños y Dinero. Ahorita regresamos. Regresamos a Sueños y Dinero. Yo soy Fernanda Calva. Les quiero dar las gracias por todos los comentarios tan bonitos que nos ponen siempre en los episodios y síganos compartiendo qué más temas les gustarían escuchar aquí o qué invitados les gustaría tener. Y seguimos aquí con Carlos Carabeo. Te quería preguntar, Carlos, estabas hablando de esto de sentirse solo en el emprendimiento y entonces igual y nos recomiendas tener algún socio, alguien que nos empuje como a llegar al mismo objetivo, pero igual hay veces que de plano no conocemos a alguien, ¿no? Que se quiera aventurar con nosotros. ¿Podríamos también ayudarnos de algún mentor? O sea, es decir, que dices, bueno, yo ya me aventé en mi negocio, estoy sola, entre comillas. Siento que a veces tener algún mentor o algún coach, que ahorita está como mucho de moda, sí funciona, o sea, como para que también te vaya guiando, para que te diga, oye, lo veo desde fuera y te puedo dar estos consejos, o por lo menos para tener el compromiso, como un nutriólogo, ¿no? Dices, híjole, bueno, pues ya me toca mañana, pues mejor hoy sí me porto bien. O sea, como que te puede ayudar en eso, ¿cierto? Yo creo que te puede ayudar. El problema es que el mentor quizá no tenga el mismo, no esté alineado a tu mismo interés. No sé si me explico. Entonces, si tu plan es hacer emprendimiento y no consigues a alguien, pues seguirte como estás, pero siempre oyendo a alguien más y educándote con todo lo demás, ¿no? Platicábamos en el corte que se necesitaba para conseguir dinero y seguir
creciendo, ¿no? Hay muchos tipos de capital, el capital semilla, el capital emprendedor, la serie A, la serie 2, la serie 3 y bueno, lo máximo ¿qué es el capital IPO, semilla cuando vamos iniciando? El capital semilla es eso, se llama seed capital. Hay fondos de inversión, no tanto en México, pero sí en el internacionales, en donde te dan casi por una hoja de Excel y un PowerPoint, te sueltan lana, ¿no? Para que tú emprendas algo, obviamente bajo ciertas condiciones, ¿no? Y tienes que seguir lo que le dicen los gringos KPIs, ¿no? Que tengas medible qué es lo que estás haciendo. Entonces, ese capital semilla a veces viene, no en México todavía, pero estamos peleando con el próximo gobierno, que empieza el 1 de octubre, que necesitamos tener ese capital también para asistencia técnica. Porque igual eres muy bueno para, no sé, ¿qué se me ocurre? Para hacer monitos de plastilina y esos monitos hacer unos juguetes padrísimos, pero eres muy malo para el Excel, ¿no? O no sabes usar el PowerPoint para presentarle a alguien más tu show. O no sabes inclusive presentar en público, ¿no? Te da nervios. No, pues yo he estado todo el tiempo solo en mi cuarto haciendo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que es esta asistencia técnica que existe en Estados Unidos, que existe mucho en Europa, existe mucho en Inglaterra, porque son believers allá de que necesitamos que, no estoy hablando de la gente joven, de que el mundo crea cosas disruptivas y diferentes, ¿no? Entonces, necesitas prepararte en algo que sea tema de negocios también, ¿no? ¿Y qué te sirve? Pues tú conoces mucho porque tomas muchos seminarios. Hoy tienes computadoras que las prendes y tienes hasta cómo abrocharte los tienes zapatos. Acceso a toda la información. A toda la información que quieres. Tienes seminarios. Yo uso mucho LinkedIn y creo que son redes que te sirven como persona y como profesional si lo sabes usar para poderte dar a hacer un ecosistema y encontrar ese ecosistema, ¿no? Porque eso te iba a preguntar, o sea, también cuando ya emprendes, o en tu caso, ya tenías como mucha experiencia, ya todo el mundo te conocía, o sea, tenías contactos, tenías relaciones. ¿Qué tan importante es eso? Cuando tú empiezas un negocio, necesitas contactos, moverte, hacer networking, apoyarte, como dices, de un ecosistema que te ayude a sobrevivir, ¿no? Sí. O sea, ese es como lo principal, ¿no? Que a quién ir a ver y ese ver que te empiece a otro. Digo, y lo han visto en conferencias en muchos lados, ¿no? La típica conferencia que sale en las películas del dentista. Pues no, casi nadie asiste a la conferencia. Más bien entre ellos hacen networking. Exacto. Ay, ¿tú qué haces y cómo lo estás haciendo? El networking es súper importante, súper importante. Nosotros tenemos un fondo de inversión que queremos lanzar para emprendimiento, pero ese fondo de inversión va a venir acompañado con asistencia técnica. Hace un par de semanas estuve en Washington, en Estados Unidos, y vimos a agentes importantes económicas del gobierno de Estados Unidos. Estuve en la Casa Blanca porque Biden tenía COVID en aquel entonces. Entonces nos dejaron entrar a la Casa Blanca y están muy interesados en el emprendimiento en México. Solo para ponerlos en perspectiva, hay más ingenieros en México per cápita que en cualquier lado del mundo, incluyendo India. ¿En serio? Están saliendo muchísimos ingenieros. Guadalajara va a ser el hub tecnológico. En un par de semanas viene un fondo de inversión que vale $100 billones a hacer alianzas con universidades para temas tecnológicos por desarrollo. O sea, el talento encuentra. Pero necesitan una guía para poder decir, oye, pues sí, pero yo cómo voy a poder hablar con este señor que viene de Nueva York y solo viene a ver al ingeniero Slim y luego pues 20 guaruras y no le voy a decir, es como tú eres el biggest fan de Bono, tú sabes que no vas a llegar a conocer a Bono a menos de que conozcas a alguien que conozca a Bono, ¿no? Claro. Es un poco, sí es difícil, pero sabiéndote mover en ese ecosistema puede servir. O sea, creo que tenemos entre nosotros que tenemos más experiencia y capacidad de poder
a juntar lo que dicen los gringos, connecting the dots, a conectar una persona con otra persona, con otra persona, con otra persona, y te puede dar toda la vuelta al negocio. Te puede dar toda la vuelta. Oye, y cuando son personas que ya tienen su negocio, o sea, como que ya la libraron el primer año, 2 años, o llevan 5 años, lo que sea, pero necesitan tener capital para reinvertir, o sea, ¿cómo se pueden buscar esos fondos de ayuda? Mira, ese es más fácil, Fer, ¿por qué? Porque ya estás probado. Okay. Ya probaste que en 5 años, en finanzas hay una cosa que se llama curva J. La curva J es, empiezas pérdidas y luego ganancias, ¿no? Eso se da mucho en los unicornios, ¿no? En los Kavaks, en los Clips, estoy hablando mexicanas, pero en otras como de inteligencia artificial, en Estados Unidos como Microsoft, empiezas perdiendo. Estás en el peor ciclo. ¿Y cuánto tiempo es el promedio? Depende muchísimo. Nadie le aguanta más. O sea, un negocio para que llegue de 0 a algo decente, que inclusive ya no necesite ir a pedir dinero así de, oye, préstame lana, como le dicen de friends and family, porque el primer lana va a venir de tus amigos o de tus familiares, que creen en ti porque te tienen cariño y otras cosas. Pero cuando sales con los ultratiburones, como esta serie de Sharks, pues ya tienes que presentarlo de manera diferente y tienes que hablar de utilidades y tienes que hablar. Pero otra vez, de 0 a 10 años, yo creo que es en lo que un negocio empieza en 0 y en 10 años ya es completamente maduro para hacerlo. Okay. El momento crítico será los primeros 3 años. ¿no? 3 años. 3 años es el crítico. Okay. Si pasas del tercer año y ya empiezas a generar buena utilidad, ya lo hiciste. Okay. Ahora, a tu pregunta de cómo le haces para crecerlo, primero, pues otra vez, irte a ver qué es lo que quieres. ¿O quieres capital? O sea, ¿quieres que alguien sea contigo accionista o quieres deuda? Okay. Que las dos cosas son bien diferentes, ¿no? El capital, pues tiene todas sus ventajas. Una, que pues no distrae los recursos a donde tienen que ir, ¿no? A la producción, por ejemplo, de chicles. Y toman riesgo. Ellos no les necesitas pagar cada 3 meses o cada mes como tu hipoteca, como tu coche. Tienes que pagarle. Ellos no son bancos, están contigo en el riesgo. Claro. Pero compartes la utilidad. Sí, si nos va bien, pues nos va bien a pues todos. Sí, pero si eres tú el único accionista, si nos va bien, me va bien a mí, ¿no? Claro. Pero entonces si necesitas equity, pues porque ya tu capital no es tan gordo para poder irte a deuda, que generalmente ahí es donde existe la más escasez de capital en riesgo. Te vas a la deuda y ya en la deuda ya estás hablando tanto de Sofomes, de Sofipos, de gente del prestamistas piratas que te dicen yo te presto y con 40% al día, al segundo, cosas de ese estilo. Entonces, la recomendación es si quieren crecer, tienen que saber qué capacidad. Obviamente tienes que tener un plan de negocios, eso es bien importante. El plan de negocios, cuando vas con un inversionista, tanto de equity, capital o deuda, cualquiera de las dos, tienes que tener un plan de negocios. Tienes que decir, a ver, yo pienso que mi negocio vendo tantas unidades hoy, pero con este dinero lo voy a invertir en nuevas máquinas o lo voy a invertir en nuevas computadoras o voy a contratar a 5 nuevos analistas o voy a hacer estas cosas o publicidad, lo que necesito para llevarlo a este punto, a este punto. Yo algún día le pregunté a un profesor en la maestría que por qué los planes de negocios se hacían a 5 años. Me dijo, la verdad no sé. Pero me lo explicó de manera financiera. Me decía, después del 5.º año, ya el dinero ya no importa tanto como los primeros 5 años. Es el valor de dinero en el tiempo. Es un concepto financiero bastante extraño. Muy sencillo de entender. Pero si tú tienes a 5 años claro, cuando tú vas a una entrevista o cuando fuiste a una entrevista, te preguntan, bueno, ¿y cómo te ves a 5 años? Pues yo un día le contesté a un señor, le dije, yo en 5 años quiero su silla. Y me contrataron a los 2 minutos. Mejor sabe claro qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿y cómo te ves a 10 años? No, pues ya 10 años, allá a mi edad, vivo, ¿no? Ya luego no te ves a ver cómo estás en 10 años, ¿no? Pero, o jugando mejor golf de alguna manera, o jugando mejor algún deporte, ¿no? Pero al final de cuentas, el tener un plan, como en todo en la vida, si no tienes un plan a futuro, pues nadie te va a comprar nada para decir, bueno, ¿y para qué quieres mi dinero? Exacto, ¿no? Está muy bonito que
hagas, no sé, implantes de dentista de una manera tecnológicamente avanzada, mucho más barata, mucho menos, mucho más ecológica, lo que tú quieras. Pero ¿a dónde quieres llegar? Exacto. No, pues quiero llegar a que sea el mejor. Y siempre esa meta tiene que ser más alta de lo que tú inclusive crees en tus sueños. O sea, si tú crees en tu caso que puedes vender o tener 100,000 clientes porque eres la mejor vendiendo, bueno, pues tu meta en 5 años tiene que ser, ¿por qué no hago yo mejor mi propia aseguradora? ¿No? Ese es tu... Irme a otro nivel. Siempre tienes que pegarle más alto. O sea, porque igual te van a decir, eres un soñador. Sí, soy un soñador, pero creo poderlo hacer. Porque tienes que pensar en que vas a crecer 10 veces más, pero sabiendo con capacidad que lo puedes hacer. Claro. En tu caso, puedes decir, pues yo hoy soy yo solita contra el mundo, vendiendo y dándole asesoría, pero ganas una comisión por las primas que vendes. Sí. Bueno, y si te piensas, dices, bueno, pero en 5 años, igual y empiezo a ahorrar un poco de lana y yo empiezo a asegurar a la gente para, no sé, para las uñas de los pies. Digo, no te va a alcanzar para un cáncer en el cerebro, por ejemplo. Sí. Y te haces un seguro para uñas de pies. ¿No? Ya, pues mira, los podólogos. Entonces te vas con los podólogos. Le dices, oiga, pues véndame mi seguro. Y entonces cuando venga el señor con las uñas así, y entonces tú ya tienes tu propia aseguradora. Claro. Y entonces tienes que pensar, porque si no nadie te la va a creer. Claro. Sí. Es como mi caso. ¿Dónde quieres estar en 5 años? Pues en su silla, señor. Sí, apostarle como a mucho más. Aquí yo quiero estar, ¿no? Exacto. Digo, no llegué a estar a esa, pero después llegué a otra más grande, ¿no? Pero creo que ahí es donde lo veo, ¿no? Creo que así es como pueden crecer. Y disciplina, mucha disciplina. Como todo en la vida, tienes que disciplinarte a que tu negocio es como tu hijo, ¿no? No más que no te regaña, no te dice, no se enoja, este sí se alimenta solamente de ti, ¿no? Es tu hijo que solamente se alimenta de ti. Y tienes que tener una disciplina, tanto en horarios, como llegar temprano a las citas, como ya cuando empiezas a tener empleados, como que se sientan cómodos los empleados contigo. Si se les puedes dar un pedazo del negocio, mejor, porque ellos se van a sentir parte de ti y van a estar contigo todo el tiempo hasta morir, en las trincheras, ¿no? Sí, entonces, al final de cuentas, creo que la disciplina es bien importante y es el común denominador que he visto con los fondos y los negocios en los que hemos estado. Que sí, a veces hay baches, pero de que lo tienes, si tienes una disciplina para salir, los puedes salir, ¿no? Oye, pero algo bien importante es que yo siento que hay como muchos emprendedores o negocios nuevos que empiezan y como que no se detuvieron a hacer como un business plan o sea, a todos los números, ¿no? Y lo que no se mide no se controla. Exacto. Y de repente hay negocios que empiezan chiquitos y pum, empiezan a crecer de manera extraordinaria, pero no tienen como toda esa capacidad de analizar y ver lo que está sucediendo. O sea, ¿qué consejos les podrías dar a esas personas que como que no sé si por arte de magia o tuvieron suerte, pues resultó que fue un negocio bueno? Te voy a poner un ejemplo. Alguien empezó a hacer pasteles en su casa y de repente, pum, ya puso su local y entonces, y luego ya se hizo restaurante y como que empezaron así como todo muy orgánico y como Dios les dio a entender, pero la persona nada más sabe hacer pasteles y no sabe de administración. De acuerdo. O sea, sería como buscar algún consultor que te ayude con todos esos temas. Mira, si tienes suficiente lana para pagar un consultor, pues un consultor te serviría mucho. Pero creo que la propia educación que puedas tú ir obteniendo, o sea, darte cuenta que por eso te sirve el socio, ¿no? Porque el socio también es bueno para otras cosas. Sí. En tu ejemplo de los pasteles, ¿no? O sea, ¿cuántas pastelerías debe haber en México? Miles de pastelerías. O sea, si quieres triunfar, o eres el mejor en pasteles, o tienes un talento o de plano es un negocio muy competido, ¿no? Yo en tu ejemplo no me metería, por ejemplo, a hacer una pastelería. O no invertiría en una pastelería, por ejemplo, ¿no? Y es que fíjate que se me ocurrió decirte, porque justo, pues sí, me encantan los pasteles y los panes, ¿no? Entonces íbamos pasando y decía, se traspasa local en un lugar en donde yo siempre compro pastel. Y dije, ay,
y si me meto ahí en el tema de los pasteles, porque siempre me gusta ahí como ver qué onda. Sí. Y entonces sí le pedí los números, ¿no? O sea, digo, no es que sepa y sea experta en el tema, pero dije, bueno, yo quiero saber si el negocio es rentable y tal. Y entonces ya cuando lo vi, dije, híjole, todo este trabajo para ganar eso, dije, pues no es negocio. Claro. Y como que yo dije, pues esta persona será amor al arte por el que está haciendo eso. O como que siento que hay personas que igual y se desviven por un negocio que realmente ni siquiera es tan rentable, trabajan muchísimo, como que les cuesta mucho trabajo hacer el dinero y dices, bueno, para el caso lo metes en una inversión y te da el mismo rendimiento. Exacto, ¿no? Claro. O sea, yo creo que en ese ejemplo, algo que he visto en la experiencia que llevamos en estos temas, tienes que pensar disruptivamente. Por ejemplo, otra vez regresemos al caso de los pasteles. Quizás esa pastelería solo hacía pasteles, pero si te pones a pensar que puedes hacer pasteles preparados para que llegues a tu casa a hacerlos en el horno y está tan calientito como eso. Y en los tiempos muertos, pues doy clases de pastelería, ¿no? Y en los no sé qué me dedico a... pues los pasteles que me sobran, pues los voy y los entrego a una asociación. O sea, tienes que ser disruptivo en lo que piensas. Porque si tú te fijas, los grandes fortunas hoy en día, los Amazons, los Apples, los Microsoft, eran disruptivos, pensaban diferente, ¿no? O sea, algún día las Blackberries éramos seguramente la mayoría de ustedes no saben lo que es una Blackberry, pero éramos felices con las Blackberries, ¿no? Yo puedo escribir y escribo y ya. Llega al mismo tiempo. Y que llego esa wow, ¿no? Sí. Pero a alguien se le ocurrió poner dentro de la Blackberry tu calendario. Y se hizo las Palms. Y decías, wow, entonces ya puedo ver qué hago mañana. Sí. Y a alguien se le hizo un teléfono. Y nació Apple. Y la cámara. Y luego la cámara. Y bueno, ya hay Apple Plus, ¿no? Y luego, y ahora salen todos los que salen, ¿no? Pero si tú piensas algo disruptivo dentro de lo que a ti te gusta, seguro vas a tener éxito. O no, pero pero hay más probabilidad. Y es como darle la vuelta. O sea, lo que te preguntaba hace rato de que crees que si tienes como un sueño debes perseguirlo. O sea, sí. Pero fíjate, tuvimos a alguien muy bueno aquí en el podcast, Eddie Robson, que él es, por ejemplo, maestro de canto, ¿no? Y bueno, hay miles de maestros de canto y pues nada más obviamente pues cobras tu clase y listo, y ya se acabó. Él dijo, no, pues les necesito dar una vuelta y tuvo visión de negocio y bueno, tiene una academia de canto con muchísimos profesores y hace campamentos y hace viajes y bueno, una maravilla. Y dije, qué padre, porque su sueño es el canto, pero logró transformarlo. Claro. Entonces, ahí también te quería preguntar, ¿qué es lo que hace un negocio? ¿El producto o servicio que hace que sea extraordinario, que sea un producto estrella o un servicio estrella? ¿O la persona? Porque si la persona no sabe, o sea, como transmitirlo de otra forma, pues aunque cantaba muy bien, pues no iba a llegar a nada, tal vez, ¿no? Claro. O sea, como que sí creo que la persona hace la diferencia. Hay productos maravillosos que te lo puede enseñar alguien, pero si no sabe venderlo, si no sabe hacerlo, pues sí, tal cual plan de negocio está como complicado, ¿no? Sí, yo creo que es lo que dices es súper importante en el caso de la escuela de canto ahora, ¿no? Pues su negocio refleja lo que él es, seguramente. No conozco el caso, pero seguramente refleja lo que es. Entonces, el producto es otra vez tu hijo, que cumple una necesidad o un anhelo de alguien o algo de alguien, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, y eso significa que es tú mismo, o sea, está dentro de ti. Pero ya te haces tan grande que por eso ves a los grandes chairmans, que son los founders o los fundadores, que se salen del negocio porque ya el negocio es inclusive más grande que ellos. Y entonces se dedican a dar asesoría. Bill Gates, ¿qué hace todo el día Bill Gates? Pues además de contar dinero, que no creo que lo cuente, él... O nadar en dinero. Exacto, o dar dinero o ayudar a cosas. Él solamente va al consejo de administración de Microsoft. Claro. Digo, es un decano y todo el mundo seguro le besa los anillos. Pero él ya no toma decisiones en la empresa, ¿no? Entonces, le ganó el producto. Ya le ganó. Que era Microsoft, que era Windows, que era todo lo que es.
ya es más grande inclusive que él y te rebasó y lo tienes que dejar crecer. Claro. Es como tus hijos. Sí. Cuando son chiquitos, pues dependen de ti, ay, sí se parece a ti, pues eso es un producto tuyo. Ajá. Aquí tu negocio también puede ser, porque puede ser un producto o un servicio también, ¿no? Encontrar un servicio específico que pueda hacerlos, ¿no? No tengo nada contra los Ubers ni contra nada, pero Uber es un taxi con una aplicación. Sí. O sea, claro, no es tan diferente y puedes pagar directamente y lo que tú tienes que creas y que sea, ¿no? Entonces, cuando yo me acuerdo que un amigo mío hace muchísimo tiempo, que ya no vive en México, que su familia era accionista de Modelo, entonces el cuate vale muchísima lana. Platicando de esto ya de chavos, me dijo, mira, yo te puedo dar en aquel entonces tantos millones de pesos si me traes un negocio en el que yo crea, ¿no? O sea, que sea, pero no me vayas a traer un taxi, una flotilla de taxis. Sí. Hoy se debe estar picando los ojos, porque si hubiera entrado en Uber, claro. Si alguien le hubiera dicho, no, pero estos es taxis. Sí. Pero te vas a sentir como en tu casa y te van a dar agüita y la aplicación y vas a saber dónde está y fíjate que no sé qué rollo. Entonces, es el mismo negocio creado. No tienes que ser mago para crear un iPhone hoy. Quizás el tema de la inteligencia artificial nos vaya a ayudar mucho, todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que lo importante es, como tú bien dices, seguir tus sueños y aprender de que pues esta cosa y va a ser dinámico, va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando el producto o el servicio que estás dando, ¿no? Hoy, pues ya Uber ve competencia y entonces ya tiene que traer autos eléctricos. Claro. ¿No? Y entonces el tema de la seguridad, pues ya en México tuvo que poner la seguridad, ¿no? Sí. Y es que también siempre te tienes que seguir actualizando. Y mejorando. ¿No? O sea, como que no te puedes estancar en lo mismo. Sí, y con las computadoras hoy y con la capacidad que tienes de información, claro. Pues te puedes ir actualizando. Así es. Rapidísimo de las cosas que están pasando en el mundo. Y siempre buscar diferenciarte y mostrar tu ventaja competitiva ante los demás. De acuerdo. Oye, Carlos, ¿y qué les podrías recomendar a todos los emprendedores que justo buscan libertad financiera, ¿no? Que es algo que siempre hablamos aquí. O sea, ¿cuáles serían como tus recomendaciones? Yo muchas veces les digo, oye, no necesitamos ser nada más una cosa. Yo he tratado, por ejemplo, soy agente de seguros, pero entonces me asocié en el spa y entonces canto. O sea, sí trato de estar obviamente especializada y enfocada en lo mío. Sin embargo, como que he entendido que sí tenemos que buscar como diferentes ingresos. ¿O cuál sería como tu recomendación? Mira, obviamente el ahorro es bien importante. El aseguramiento que tú sabes también es bien importante. Porque nadie sabe qué va a pasar mañana. Entonces puedes caer en una desgracia no solo económica, sino de salud, en donde pues necesitas, eso te puede llevar a la bancarrota, ¿no? Claro. Entonces, mucho de tu lana también tiene que llevarse como manera personal a ahorrar. Sí. Yo siempre he tratado no siempre lo he podido hacer, del 30% de los ingresos, meterlos en un ahorro. Okay. A mí me gustan mucho las finanzas, entonces le casco a la bolsa. Okay. ¿No? Y entonces digo, a ver, hoy voy a comprar, por ejemplo, hoy en la mañana, yo me levanto en la mañana, prendo Prime TV y veo Bloomberg y desayuno con Bloomberg. Okay. Y hoy Walmart subió 8%. Dije, ¿por qué no compré Walmart ayer? Claro. ¿Qué pasó con Walmart? Entonces me metí hoy en la mañana a estudiar qué fue lo que hizo diferente Walmart de antier. Sí. Ayer a hoy, que subió 8% en un día. Okay. Y es una compañía que ya no crece, porque ya creció lo suficiente, ¿no? Entonces, el ahorro es importante, el aseguramiento es súper importante, el patrimonio. Tienes que pensar en tu patrimonio, no puedes poner todo en riesgo. Así es. Y en lo que tú dices de diversificación, y eso es una teoría financiera. Tú no tienes que ser o sea, ¿qué negocios te gustan? Pues me gusta el negocio de la aviación. Sí, pero no puedes tener aviones. Pero claro. Puedes comprar, o sí, ¿no? Pero puedes comprar acciones de Aeroméxico, por ejemplo. Sí. Y ya estás en Aeroméxico. Sí, de alguna manera, pero, pues, claro, ahí lo tienes. Claro, Oye, a mí me gusta el tema médico. Pues voy a comprar acciones de, no sé si están, pero Star Médica. Sí, Y ya eres un pedacito de un hospital. Sí, pero ahí te va llevando, ¿sí me entiendes? Entonces, tienes acceso a muchísimas cosas. Oye, me gustan los Estados Unidos. Pues compras acciones en Estados Unidos a través de fondos, ETFs.
de inversión que te pueden llevar al mismo complicación que sería tener un avión, en mi ejemplo. Claro. Pero pues ya te sientes en Aeroméxico y dices, bueno, pues yo soy un pedacito dueño de Aeroméxico, Sí, ¿no? Te va a ir tan bien o tan mal como lo veas, ¿no? Perfecto. Oye, Carlos, y cuéntanos, ¿dónde pueden encontrar más información sobre Fondo de Fondos? Pues mira, estamos en el www.fondodefondos.com.mx. Con mucho gusto. Ahí está una línea de contacto. No estamos todavía en LinkedIn porque estamos haciendo rebranding. Porque el rebranding es bien importante, cómo te vendes. Tenía una jefa algún día, mujer, cuando antes las mujeres no podían ser tus jefas porque éramos bastante machistas. Entonces me dijo, para ser fregón tienes que verte como un fregón, ¿no? Entonces el branding es bien importante para todos, ¿no? Creo que ahí es donde importa. Entonces con mucho gusto, o a través de ti, con mucho gusto. Nuestra oficina está en Insurgente Sur, en la Ciudad de México, pero pues tenemos muchos medios para comunicarnos. Ok, pues te agradezco muchísimo, he aprendido mucho. Nos tienes que traer al niño genio que nos prometiste. Te lo voy a traer con mucho gusto. Así es, y bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y aprendido muchísimo de Carlos Carabeo. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.